último, lo que nos queda ver son las limitaciones y las restricciones. Muy bien, ahora que hemos estado trabajando con cada uno de los tipos de datos y tipos de contenido, es momento de saber cuáles son las limitaciones y las restricciones que tenemos al momento de trabajar con nuestros modelos. Para ello, lo primero más importante que debemos de tomar en consideración es que los componentes no pueden usar componentes de sí mismos, pero esto es solamente en algunas circunstancias. Como vimos en la clase anterior, agregamos diferentes componentes a subcomponentes para poder tener ciertos contenidos reutilizables en algunas secciones, como por ejemplo en la sección de features agregamos un componente de feature item para poder crear diferentes tipos de elementos de features. Sin embargo, aquí no se cumple esa regla, es decir, que ahí tenemos un componente que en realidad es una sección que se llama features e internamente tenemos un componente que se llama feature item, que funciona como un subcomponente. Aquí solamente va a haber algunas excepciones dentro del propio administrador o panel de administración al momento de estar construyendo nuestro esquema. Y esto es principalmente porque los componentes funcionan a través de modelos relacionales, es decir, cuando nosotros generamos un componente y lo asociamos con alguno de los otros esquemas, estamos haciendo una asociación muchos a muchos porque ese componente lo podemos reutilizar. La otra cuestión que debemos de tomar en consideración es evitar relaciones complejas, justamente ver y validar si realmente necesitamos hacer eso. Es importante evitar las relaciones complejas dentro de los modelos, ya que al final esto añade complejidad al momento de que pueda cargar la información. Aunque, como les mencionaba, Strapi.js lo tiene muy bien gestionado, pues son algunas restricciones que debemos de tener en consideración para evitar que el rendimiento de la aplicación se vea afectada cuando la información pues empiece a crecer. También, como les mencioné en la clase pasada con el tema de los componentes de zona dinámica, generalmente no habrá como conflictos si tú llamas una propiedad interna de un componente con la de otro componente. Sin embargo, cuando lo estés utilizando con bloques de zona dinámica, puede que ahí sí haya un conflicto y ese componente no lo puedas utilizar en la zona dinámica. Por eso es muy importante que incluso tanto los tipos de datos como los nombres que nosotros asignamos a los atributos tiendan a ser un poco diferentes pero entendibles. Y también sucede con los campos enumerables que tienen incluso los mismos valores. Hay que tener cuidado con esas circunstancias al momento de generar pues nuestra zona dinámica a través de los componentes. Sin embargo, hay algunas formas de poder saltarse estas limitaciones y restricciones, pero esto es solamente bajo tu propia responsabilidad. Es decir, que ya se te está advirtiendo de que puedas tener problemas de rendimiento, pero en caso de que tú lo necesitaras hacer, hay formas de hacerlo de manera a través de código, modificando directamente los esquemas. Esto lo vamos a ver en una siguiente clase. Ahora, para poner un poco de ejemplo qué es lo que sucede con los componentes dentro de componentes, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Tal y como les mencionaba, nosotros generamos componentes como la sección de features, en la cual utiliza un subcomponente con el cual nosotros podemos estructurar la sección de features, en este caso un pequeño bloque que puede tener información sobre las características. Y a su vez también aquí en la parte de abajo tenemos estos call to actions que incluyen esta estructura para poder generar enlaces o botones o lo que nosotros queramos hacer con esa funcionalidad. Sin embargo, como aquí ya tenemos un componente dentro de un componente, ya no podemos hacer componentes dentro de otros componentes. Por ejemplo, si yo quisiera que la característica o el bloque de features también tuviera un call to action, ya no lo puedo hacer. O sea, si yo intento aquí agregar un componente, incluso el mismo administrador de Strapi.js no me lo muestra. ¿Por qué? Porque aquí lo que él me está indicando es que ya no se puede agregar un componente en un tercer nivel. ¿Por qué? Porque ya estamos en un segundo nivel. Por lo tanto, aquí es cuando ya viene ahora sí esa restricción que les mencionaba. Por lo tanto, nosotros aquí podemos tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues no me afecta demasiado porque solamente lo voy a utilizar en los call to actions. Entonces agrego yo de forma forzada a través de código este componente para poder cubrir la funcionalidad. Entonces aquí es donde entra que las limitaciones y las restricciones están para que tú sepas
específicamente qué es lo que puedes y no puedes hacer. Más sin embargo, no es estricto. Es decir, el propio motor de Strapi.js, si tú lo haces por código, te lo va a permitir. Pero ya bajo tu propia responsabilidad, tomando en consideración de que puedes llegar a tener problemas de rendimiento. Muy bien, con esto hemos finalizado el módulo 2. Ahora vamos a pasar al primer checkpoint, donde vamos a trabajar con nuestro proyecto y poner a prueba los primeros dos módulos. Ahí te veo.